Muy buenas tardes, vamos a orar. Señor, te pedimos, Dios, en esta tarde, Padre bendito, que prepares nuestro corazón para que tu palabra sea no solamente escuchada, sino pueda tocar lo más profundo de nuestro ser, y que, Dios, podamos ser transformados a la imagen de Jesús. Señor, sabemos que de todo lo que escuchamos y de todo lo que tú hables a nuestro corazón, nos has de pedir cuentas de cuánto, Dios, hemos creído y hemos hecho. Disponemos nuestra vida para adorarte. Señor, presentamos nuestro cuerpo y todo lo que somos delante de ti como una ofrenda. En Cristo Jesús oramos y te bendecimos. Amén. Lucas capítulo 4, verso 16 al verso 30. Jesús en Nazaret. Dice la Escritura: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz aquí también en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Entonces, vemos algo interesante. Lucas está narrando, primero habla del Señor Jesús en el desierto, luego habla del Señor Jesús en Galilea, y ahora habla del Señor Jesús en Nazaret. ¿Qué es lo que está contando Lucas en este pasaje? Lucas está hablando sobre cómo se presenta el Señor Jesús. Regresa a Nazaret, que es su tierra, entra en la sinagoga donde él acostumbraba ir, como lo leímos, y en esa sinagoga el Señor se presenta y afirma que él es el Mesías, aquel Salvador esperado, aquel Rey celestial. ¿Y cómo confirma su afirmación? Él cita la escritura de Isaías 61. Entonces, no solamente dice yo soy el Mesías, sino él confirma esta afirmación con la escritura, Isaías 61, verso 1 y 2. Pero la narración termina diciendo que la gente no creía en él. Decía: pero si él es el hijo de José. Y ahorita vamos a ver unos pasajes paralelos donde se amplía lo que las personas pensaron de Jesús. Entonces no creyeron. Y además intentaron matarlo. El resultado de esto fue que dice la Biblia que Jesús se fue. Fíjense en algo, o fíjense en esto. Vamos a ver tres puntos para sintetizar la enseñanza. Jesús en Nazaret
encontró religiosos, gente en la sinagoga y gente que decía que creían, que estudiaban las escrituras. Eso es el verso 16, 17. Segundo punto, Jesús en Nazaret anunció que Él era el Salvador o Él era el Mesías, del verso 18 al verso 22. Y a partir del verso 23, el tercer punto, encontramos que Jesús en Nazaret fue rechazado. Entonces, primer punto, Jesús en Nazaret encuentra religiosos. Segundo punto, Jesús en Nazaret anuncia que Él es el Mesías. Y el tercer punto, Jesús en Nazaret fue rechazado. Todo lo que debía de haber sucedido, sucede lo contrario. Entonces, hablemos de Jesús, hablemos de Dios. El verso 16 dice que Jesús viene a Nazaret. Viene y no por casualidad. Jesús sube de Judea hacia Galilea. En Galilea hace milagros, que es principalmente la zona de Capernaum. Y de Capernaum sube hacia Nazaret. Pero no es una coincidencia o no es una casualidad. Jesús sube para ir a buscar a estas personas. Jesús conocía a estas personas. El Señor Jesús dice ahí, donde se había criado, en Nazaret, las personas conocían a Jesús. Y dice que en el día de reposo, dice que Jesús entra en la sinagoga. ¿Y qué dice? Como era su costumbre. Es decir, de los 12 años, ¿se acuerdan que lo vimos hace algunas semanas? A los 30 años que ha de comenzar su ministerio, Jesús tenía por costumbre algo. ¿Era qué? Ir a la sinagoga. Y en la sinagoga, en el verso 17, el Señor, conocido por los de la sinagoga, le presentan o le dan el libro del rollo de Isaías, y él abre el rollo de Isaías en lo que conocemos. Lo voy a leer si ustedes gustan. Isaías capítulo 61, verso 1 y 2, que dice así: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y ahí detiene la lectura el Señor Jesús, que esto lo encontramos en el verso 18 y 19 del capítulo que estamos estudiando. Entonces, el Señor Jesús les dice que Él se presenta como el Mesías. ¿Y a qué venía? El verso 17, ¿qué hizo en la sinagoga? Leyó las escrituras y les dio una enseñanza. ¿Qué les enseñó o de qué les habló? De la salvación. Les habló del evangelio. Eso es lo que hizo el Señor Jesús. El verso 18 usa el Señor Jesús ese pasaje de Isaías, y en otras traducciones, cuando dice el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, lo traducen me escogió, me seleccionó, me señaló. El Espíritu Santo entonces señaló a Jesús. Entonces Jesús va a Nazaret, a la ciudad donde él había crecido, entra en la sinagoga para buscar a las personas que él conocía y sabía cuál era su condición. Allí en la sinagoga el Señor Jesús les enseña sobre la salvación y usa la escritura para demostrar con la escritura, para sostener con la escritura que él era el Mesías. Y el verso 21, Jesús les dice literalmente, claramente, no es una metáfora, no es un lenguaje figurado. ¿Qué les dice? Comenzó a decirles, ¿qué? Hoy, o sea, les acaba de decir, les acaba de leer y les dice, hoy se ha cumplido esa escritura. Hoy entienden quién está delante de ustedes, quién era el Mesías. El verso 23 al verso 28, como lo leímos, el Señor Jesús les habla acerca de su incredulidad. Porque en el verso 22, a lo mejor en la traducción 60 no se percibe tanto. Voy a leerles este pasaje en otras traducciones. Dice así, el verso 22.
La traducción lenguaje actual dice así: todos hablaban bien de Jesús, pues se admiraban de lo agradables que eran sus enseñanzas. La gente preguntaba: ¿no es este el hijo de José? Es decir, ellos conocían su testimonio, conocían su historia, no habían visto milagros, sabían que lo que él enseñaba era algo valioso, era algo real, pero decían: pero él es el carpintero, ¿no? Veamos algunos pasajes. Miren, vayamos a leer por lo menos Mateo 13, 54 y 55. Dice así: y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas enseñanzas? Y se escandalizaban de él. Ahora vayamos a Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 6. Del verso 2 en adelante. Dice: y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Entonces, no, lo que podemos encontrar, lo que podemos ver, es que las personas estaban dudando de lo que él decía. Les acaba de decir que él es el Salvador esperado, pero ellos dudan. Pero si lo conocemos, pero si, mira quién es, mira, era el carpintero, es el carpintero. Entonces, ¿qué pasó con lo que el Señor Jesús les enseñó? No lo creyeron. Y el verso 30, el verso 29 dice: y levantándose, le echaron fuera de la ciudad. O sea, lo expulsaron. Y el verso termina diciendo que querían despeñarle. Entonces, el último verso de este pasaje dice que entonces el Señor Jesús pasa por en medio y se va. ¿Cuál era la condición, el ambiente en el que se está desarrollando toda esta narración de Lucas? Nazaret era una provincia de Galilea. Era un lugar lejano, era un lugar lejos de los lugares más importantes como Jerusalén, Judea, algunas regiones de Galilea como Capernaum. Nazaret era más bien un lugar menospreciado socialmente, políticamente, pero para nosotros lo importante también sería religiosamente. ¿Se acuerdan que le dice Natanael a Felipe cuando le dice: hemos encontrado al Mesías, a Jesús de Nazaret? Y le dice: ¿pero de Nazaret puede venir algo bueno? O sea, proféticamente no había ninguna profecía que apuntara a que Nazaret podía ser importante. Entonces era un mundo, o era un lugar caótico, mucha confusión religiosa, pero sobre todo, pensando de esa manera, imaginen ustedes, Nazaret, ¿qué figura tiene en la profecía? No, pues no. ¿Dice la Biblia algo de Nazaret? No, pues no. Entonces las personas que vivían en Nazaret, ¿cómo se consideraban? Pues como olvidados, ¿no? Como abandonados, como alguien tal vez hecho a un lado. Seguramente sus corazones entonces no tenían gran esperanza. En medio de todo eso, podemos pensar
Tal vez ellos se sentían lejos de Dios, pero Dios no los había olvidado. Eso es muy interesante. Dios no se había olvidado de esas personas que vivían en esas condiciones. Condiciones de menosprecio, condiciones de soledad, condiciones tal vez sin ninguna esperanza de alguna manifestación especial de Dios para sus vidas. Ahora hablemos de las personas. ¿Qué dice este pasaje acerca de las personas? Las personas, dice el verso 16, ¿qué pasaba cada 8 días, cada sábado? Se reunían en las sinagogas. ¿Y en las sinagogas qué hacían? Oían las enseñanzas sobre las Escrituras. Y las enseñanzas de las Escrituras tenían que ver con Jesús el Mesías. ¿Quién era el Mesías que ellos esperaban? Era el Salvador. Verso 17. ¿Qué dice? Imaginen ustedes, cada sábado estaban ahí, leían las Escrituras, ¿pero qué esperaban? ¿Para qué leían las Escrituras si no tenían esperanza? ¿Qué expectativas tenían? Leían las Escrituras, pero así como que, pues ya acabó, ¿verdad? Vámonos ya, ya terminó todo, vámonos. No había propósito, no había hambre, no había deseos, no había sed de la palabra de Dios. Y del verso 17 dice que entonces Jesús llega y le dan ese libro. Comienza a leerles. Todos conocían en la sinagoga a Jesús. En el verso 18, cuando el Señor Jesús está leyendo este pasaje, dijimos, ¿de qué les habló? De las buenas noticias. Las buenas noticias que Jesús les estaba hablando, ¿eran para ese momento? ¿El evangelio es para un momento pasado? La salvación es, no, ya soy salvo, pero pues tengo una vida desastrosa. Soy salvo, pero tengo un desorden. Soy salvo, pero pues mira, no pasa nada en mi vida. ¿De eso se trataba el evangelio? Bueno, la realidad es que no se trata de eso el evangelio, pero ¿cómo lo estaban viendo ellos? Ni siquiera lo consideraban. No, o sea, se para, les lee y dicen, es el carpintero. No entendieron lo que les leyó. No entendieron lo que les estaba diciendo Jesús. ¿Qué noticias, qué buenas noticias les dio Jesús? Les dijo, les tengo buenas noticias. Estas buenas noticias no son de, oye, te trajo un chocolate, te comes el chocolate y se acabó el chocolate. Eran buenas noticias eternas. Eternas. Importantes para cada día. ¿Y de qué se trataban esas buenas noticias? ¿Venía a qué? A libertar. ¿Libertar de qué? ¿El pecado? Bueno, para ellos, si es que hubieran entendido un poquito, ellos hubieran esperado un libertador, a lo mejor que los liberara de los romanos. Pero ni siquiera eso tenían en mente. Vino a libertar, literalmente dice, de la cautividad. Y en ese sentido tiene que ver con el pecado. Pero cuando dice a dar vista a los ciegos, ¿por qué no menciona a los cojos que se levantaran a caminar o a los sordos para oír? ¿Por qué se enfocará en los ciegos? ¿Porque estaban cegados? Sí. Sí, pero levantamos la mano. También la gente estaba cegada, ¿no? Cegada de que sí, de que Espiritual. espiritualmente, ¿qué significa eso? Que no, o sea, que no entendían. ¿No entendían? Sí. Échenle. No creían en lo que leían. O sea, estaban endurecidos por eso. Sí. Ya era un hábito de lo que leían. Ajá. Y ya No veían a quién. No veían a Dios. ¿Qué pasó con Moisés? Ve la zarza y su vida es impactada, transformada. No fue perfecto. Cada día
su corazón y su vida iba siendo más semejante al propósito que Dios había trazado. Pero Moisés, Isaías, Ezequiel, el apóstol Pablo, ¿qué es lo que vieron? ¿Qué vieron los discípulos? ¿Se acuerdan cuando Jesús hace el primer milagro? Dice, y este fue el principio de señales. Y dice que todos vieron la gloria. La gente, ¿cómo vive? ¿Cómo vivía? En sus problemas, en su abandono, iban a la sinagoga, pero pues leyeron Isaías 61, Jesús les dice, hoy se cumple, pero ellos no vieron. No vieron, no tenían la capacidad de ver quién estaba delante de ellos, no tuvieron la capacidad de ver cómo se estaba moviendo Dios y que Dios estaba presentándose delante de ellos para decirles, ¿cuál es tu cautividad? ¿De qué estás preso? ¿Qué te tiene atado? Te voy a liberar. ¿Qué es lo que te impide ver la grandeza de tu Dios? La grandeza de tener a Dios de tu lado. Vine a darte la capacidad para verlo. Dice, a poner en libertad a los oprimidos. Y eso directamente tiene que ver con las personas que estaban quebrantadas, maltratadas por las circunstancias de la vida, por la condición en la que vivían, y podríamos apuntar hasta opresiones espirituales, demoníacas. Jesús dice, vine a libertar a los que están oprimidos. Y no pudieron verlo. Sigue diciendo, Jesús le dice, cambiémosla, ¿cómo cambiarán esta frase? Hoy se ha cumplido la escritura delante de ustedes. ¿Cómo lo cambiaríamos? ¿Cómo lo podríamos parafrasear? Tal vez para hacerlo como más común, cotidiano, accesible para nosotros. Ha llegado el momento. Ha llegado el momento. Este es el momento que Dios eligió para darte salvación. El verso 21 nos habla o nos dice, las personas oyeron a Jesús anunciarles que Él era el Mesías. Aquel Salvador que habían esperado supuestamente y que cada 8 días leían de Él. Y que se suponía que entre la familia diariamente se tenía que hablar acerca de las promesas que Dios les había dado a su pueblo de salvarlos. Pero cuando lo ven y Jesús les dice, este es el día, ¿qué fue lo que hicieron? Reconocieron que era una persona con un testimonio intachable, que tenía buena fama, que enseñaba, pero dijeron, Él es el carpintero. Entonces, para ellos no fue el Mesías, para Él fue el carpintero que tenía buenas enseñanzas. Jesús les dice, ¿me van a decir? Y trata como de mover su corazón. Ustedes me van a decir, como dirían el dicho, médico, cúrate a ti mismo. Pero Jesús comienza a hablarles sobre la historia de Elías con la viuda de Sarepta, o la historia de Eliseo cuando, la de Elías cuando se cierra la tierra, y la de Eliseo con Naamán. ¿Y qué dice? En Israel nadie experimentó el milagro de ser provisto como la viuda de Sarepta. En Israel ninguno de los israelitas experimentó ser limpiado de la lepra. ¿A quién se le concedieron esos milagros? A personas que no temían a Dios, a gentiles. Entonces, ¿qué les está diciendo el Señor Jesús? Que lo mismo que pasó hacía siglos con el pueblo, por su incredulidad, por su dureza, por esa falta de conexión con Dios, es lo que les estaba pasando. O sea, casi está diciendo, no entienden lo que les estoy diciendo. Cuando ellos oyen que el Evangelio, al ser rechazado Jesús por ellos,
iba a ser trasladado a los gentiles, en lugar de arrepentirse, ¿qué hicieron? Lo sacan, intentan asesinarlo. ¿Cuál fue el resultado de todo eso? ¿Qué dice la Biblia? Jesús pasa por el medio y se fue. Jesús sale de en medio de ellos. Imagínate que Jesús abandona su vida. Imagínate que Dios, como en el caso de ellos, ha estado allí, que muchas veces personas te hablaron de Cristo, que muchas veces oíste un mensaje de la Escritura, que has conocido creyentes, que han pasado muchas cosas extraordinarias alrededor de tu vida, que Dios ha manifestado. Que podrías decir, no, yo creo que mi vida está muy mal, yo creo que Dios pues a mí me abandonó. Y Jesús se para y te dice, aquí estoy. ¿Qué te tiene atado? ¿Qué te impide ver mi gloria? ¿Qué te oprime? ¿Qué te hace vivir en esa condición? ¿La flojera? ¿El desánimo? ¿El miedo? ¿El rencor o la amargura? ¿Qué es? Vengo a libertarte. ¿Y qué hicieron? Imagínate que estuviera pasando eso enfrente de ti. Porque en muchos lugares, todos los domingos, o los sábados en otros lugares, se llenan, pero nadie va a buscar a Dios. Nadie va a buscar a Jesús. Abren la Biblia y tal vez ni siquiera hablan de Jesús. Se pueden contar chistes, se puede hablar hasta en doble sentido, y se pueden hacer muchas cosas. Dios ha estado hablando. ¿Cuál es la enseñanza entonces? Cuando estas personas perdieron de vista la frescura de leer cada día la Biblia, de estudiar la Escritura, el resultado es que cayeron en incredulidad. Perdieron la capacidad de asombro. Leer la Biblia, ya me sé, Mateo capítulo 4 es la tentación de Jesús, que aparece también en Lucas, el Sermón del Monte capítulo 5 de Mateo, que aparece más adelante en Lucas, el llamado de los pescadores también aparece en Mateo 4 y en Lucas 5, ya. No, cada día debemos de sorprendernos, debemos venir a la Biblia como si fuera la primera vez que yo abro la Biblia y que me voy a presentar para tratar de escuchar lo que Dios quiere hablarme a través de su palabra. Cada día yo tengo que tener esa emoción, que sea mi primera vista a la Escritura, mi primera vez que yo oigo que Jesús se paró enfrente de alguien y le dijo, hoy delante de tus ojos está el Salvador. Tengo buenas noticias. Y estas buenas noticias no terminan mañana o pasado. Tu momento de felicidad no va a terminar cuando salgas de este lugar o cuando se pase la emoción del momento. Si tú crees en el Evangelio y si tú tienes a Cristo como lo más importante de tu vida, la alegría no se termina aunque haya problemas en tu vida. Aunque te rodeen los enemigos, aunque pasen diferentes cosas, la alegría y la buena voluntad de Dios no termina. Eso es lo que estaba sucediendo, pero ellos perdieron la capacidad de asombro, perdieron la esperanza de salvación. No esperaban que Jesús los librara, vivían como vivían, pero no esperaban que el Mesías pudiera salvarlos de esa condición. ¿Cuál fue el siguiente paso? Lo rechazaron. Tal vez como dice aquí, ¿no? Como muchas veces, estuvo bueno el sermón. Hay quien dice, ¿no? Ahora sí lo preparo. ¿A poco no? Sí. ¿Sí o no? Pero no te das cuenta
que un día Dios te va a pedir cuentas de toda la Biblia que has oído. Y te va a decir, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste con todas las predicaciones? Hay quien pone 10 predicaciones al día, ¿no? En su casa. Imagínate. ¿Qué van a decir? No, mejor ya no pongo nada. No hagan eso. No hagan eso. Su ceguera, su maldad, resultó en un abandono. ¿Qué es lo que el Señor Jesús quería que entendieran? ¿Cómo debían ellos acercarse cada vez que fueran a la sinagoga? Intentaran acercarse a Dios, ¿no? ¿Qué es lo que Dios quisiera o querría si nosotros hubiéramos estado allí? Imagina tú, estás entre esa multitud. Y como todos van a agarrar a Jesús y lo quieren aventar de ese monte hacia abajo para que se muera, y tú sales con ese montón. ¿Qué es lo que pasó ahí? Ellos debían tener sed de Dios, pero más bien estaban un poquito atascados en su corazón. Sus ojos ya no veían. ¿Creen que esto puede pasar hoy? ¿Creen que ha pasado? ¿Creen que Dios sigue hablando? Dios sigue hablando. Pero el hombre sigue siendo... Nazaret es un ejemplo en cualquier lugar de estos tiempos. ¿Cómo debían estar ellos expectantes de qué? ¿O no? ¿No tendrían que esperar nada? ¿Para qué se leía la Biblia? Bueno, la escritura de este. Para ver lo que Dios tenía preparado para ellos cuando viniera a salvar el Salvador. Entonces ellos leían la escritura y ¿qué tendrían que estar esperando? Que un día se cumpliera eso. Esperar que un día el Mesías, el Salvador, apareciera y cumpliera lo que la Biblia decía. Y se les apareció y lo oyeron y lo vieron, pero ellos dijeron, es el carpintero. ¿Cuántas veces la Biblia ha sido para la gente así como, ay, la Biblia, la Biblia es aburrida? ¿Cuántas veces las personas, mientras están en la iglesia, a donde se va, ¿a qué se va a la iglesia? A cantar, a brincar. ¿A qué se va a la iglesia? ¿A chismear? ¿A qué se va a la iglesia? Bueno, en teoría. ¿A escuchar? A escuchar la palabra de Dios. Y no es un modismo, no es una frase. Cuando alguien lee la Biblia, está escuchando la palabra de Dios, la voz de Dios. Pero la gente está en las iglesias y se duerme. La gente está en las iglesias y termina el culto y se pone... No es malo, pero a lo mejor se ponen a comer. ¿Sí o no? De verdad. Ahí está la vendimia, ahí está esto, ahí está todo, y el comercio. Pum, 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 pum. Dios ya no es importante. Entonces, ese es el peligro que estamos enfrentando nosotros cada día. Esas personas, por la fuerza de la costumbre, por la tibieza o frialdad, todo eso derivó en incredulidad. ¿Saben una cosa? Es más fácil que una persona que no conoce al Señor pueda arrepentirse y creer en Jesús que un cristiano que ha perdido su pasión por Jesús. La pasión por Jesús es decir, no, sí, yo amo, y emocionalmente decir, oh, Dios, te amo. La pasión por Jesús se da ¿en qué? En leer y meditar la Escritura. Hagan observen alrededor y obsérvense ustedes. Hagan un experimento.
¿Cómo reaccionan las personas que no conocen a Jesús cuando tienen problemas? Cuando no tienen trabajo, cuando no tienen dinero. Y vean cómo reacciona un cristiano ante el mismo problema. ¿Reaccionan diferente? Generalmente, no. ¿Saben quién reacciona diferente? Una persona que está acostumbrada a meditar, a pensar tantito en la Escritura. El que piensa miren, no es gran cosa, pero el que empieza a pensar en la Escritura, su vida comienza a tener una transformación. Porque empieza a entender que dice la Biblia, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, a mí me falta algo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Desesperarme y robar y hacer cosas y ponerme borracho o tirarme en la cama deprimido? ¿A quién tengo que ir? A Jesús. Y entonces empiezo a tener que tomar decisiones muy prácticas. Sigo con la vida disque cristiana, pero que no cambia nada. ¿Sigo viviendo como los que no conocen a Jesús? ¿O empiezo a hacer lo que la Biblia dice? Piensen en cómo está entonces ahora su corazón. Jesús habló del Evangelio. ¿Y qué dijo del Evangelio? ¿Qué fue lo que dijo? Jesús enseñó sobre que había unas noticias, buenas noticias, eternas. Buenas noticias para cada día. Y esas buenas noticias tenían que ver con libertad, con poder ver la gloria de Dios, a Dios trabajando, Dios obrando, Dios manifestándose en mi vida, en medio de este mundo caótico, y Dios liberando de cualquier opresión espiritual. Eso es lo que Jesús dijo, el Evangelio se trata de esto. Y eso es una promesa para muchos y es una realidad para otros. Si estas personas hubieran creído en Jesús, cada día hubieran tenido buenas noticias. Si estas personas hubieran creído en Jesús, cada día hubieran sido menos pobres o en realidad hubieran sido ricos, porque Cristo, Dios, vendría a vivir en sus corazones. Si estas personas hubieran creído en el Evangelio, hubieran dejado de estar esclavizados al pecado, hubieran sido salvados, hubieran dejado de ser maltratados, oprimidos, quebrantados por las calamidades del mundo y las opresiones diabólicas. Cualquier persona que hubiera estado en esa condición, como pobres, como oprimidos, como esclavizados o como ciegos, podría haber sido librada de esa condición si hubiera creído en Jesús. La pregunta es, ahora nosotros, ¿crees realmente en Jesús? ¿Crees realmente que el día de hoy no Jesús dijo estas palabras hace 2000 años, sino que el día de hoy esta escritura también se cumple delante de ti? ¿O vas a ser como estas personas? ¿Vas a salir de este lugar siendo el mismo, ignorando lo que el Señor ha prometido? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, al ver lo que sucedió hace 2000 años, nos hace pensar en nosotros el día de hoy. Como hace 2000 años aquellas personas vivían lejos de ti, vivían en situaciones de pobreza extrema, pero no solamente su pobreza era económica, su pobreza era espiritual. Su ruina era espiritual. Y tú viniste a buscarlos, porque tú los conocías y regresaste por ellos. Viniste a presentarte como el Salvador, y lo hiciste a través de la Escritura, como el día de hoy lo haces delante de nosotros a través de tu palabra.
Y les hablaste de que las buenas noticias no son para un momento pasado o son pasajeras, sino que las buenas noticias son eternas y son buenas cada día. Porque cada día el Evangelio se trata de ser libertado, de experimentar libertad y victoria sobre el pecado. Que el Evangelio se trata cada día de poder ver tu gloria, poder mirarte, Dios, obrando en nuestras vidas y haciendo cosas maravillosas para mostrarte y para que creamos cada vez más en ti. Que el Evangelio, Padre, se trata, Dios, de ser librados de todo el maltrato de la vida y de las opresiones satánicas. Estas personas oyeron que les dijiste, hoy es el día, pero te rechazaron e intentaron matarte. Señor, hoy es el día para nosotros y no queremos salir de este lugar siendo las mismas personas. Te pedimos perdón por nuestros pecados y te pedimos que, Señor Jesucristo, nos libres de todo cautiverio, nos libres de toda opresión demoníaca, nos libres y sanes nuestra alma de todo quebranto que hayamos experimentado. Y te pedimos que abras nuestros ojos y alumbres nuestro entendimiento para que veamos en cada momento tu gloria, Dios, cómo te manifiestas, Señor, en nuestras vidas, en este tiempo, en las circunstancias, salvándonos, ayudándonos, Dios, en todo lo que necesitamos. Reconocemos nuestra pobreza y nuestra necesidad de tu riqueza, bendito Dios. Necesitamos de tu grande amor, de tu grande misericordia, que es real a través de Jesucristo. Te pedimos que enciendas nuestro corazón. Te pedimos que tú nos ayudes para que la Biblia no se convierta, como en el caso de aquellas personas, en algo cotidiano. No dejes que nuestro corazón se adormezca. No dejes, Dios, que nuestra mente se nuble. No permitas, Padre Celestial. No nos dejes, Dios, perder la capacidad de asombro. Queremos asombrarnos de Jesús. Queremos asombrarnos una y otra vez de la palabra, de tu palabra. Enamorarnos de tu palabra, Dios, como lo que es esa carta de amor que tú nos has dedicado. Queremos, Dios, que enciendas nuestra pasión, nuestro corazón, y que con tan grande amor por ti podamos hablarle de Cristo a las personas que hoy viven ciegos, quebrados, atados al pecado. Para eso nos llamaste, para participar del ministerio de la reconciliación, para guiar a las personas a aquel que hace 2000 años dijo que Él era el Salvador y que lo mostró al morir en la cruz y derramar su sangre para lavar y pagar nuestros pecados, que fue sepultado pero al tercer día se levantó, que apareció a cientos de personas y que después fue levantado en gloria para llegar al cielo y ocupar el máximo lugar de honor, en quien confiamos que es Jesucristo, tu Hijo, a quien esperamos, Dios. Señor, ayúdanos, haznos caminar tomados de tu mano, santifícanos, que seamos testigos y testimonios de tu poder, de tu amor, de tu gracia, de tu misericordia, de tu grandeza, Dios Santo. Creemos en Jesús y creemos que ya no somos pobres, sino ricos por medio de Jesucristo. Estamos benditos y hemos sido escogidos. Gracias, Padre. En Cristo Jesús te damos. Amén. Hermanos, allá en casa les invitamos a que compartan este enlace y a cualquier persona que nos acompaña. Les recordamos, tenemos estudios martes, miércoles, viernes, domingo, predicación en la mañana en Ciudad Neza y en la tarde en la Ciudad de México. Los invitamos, les esperamos por las redes sociales, pueden contactarnos. Que Dios les bendiga y que tengan paz.